ahí vamos. Y agradecer siempre, ¿no? Que se tomen este tiempo, contarles a Ana y a Noelia que es parte de la propuesta de esta materia, siempre poder generar un espacio de intercambios, de puesta en común, traer las voces de compañeras, compañeros que vienen trabajando desde distintas aristas, esto que llamamos niñez o infancia, ¿no? Entonces, les damos la bienvenida formal a este encuentro en el marco de la materia Infancia, Género y Derechos Humanos. Recordar que es una materia que integra la propuesta del Diploma de Posgrado Géneros, Feminismos y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes. Soy Vicky Obregón, estoy con Majo Castro a cargo de esta materia, ya nos hemos presentado en el aula. Y bueno, queremos darles la bienvenida y generar esto, ¿no? Un espacio de intercambio de voces, de pluralidad de voces. Si bien es una propuesta asincrónica, la materia siempre nos gusta que estos espacios tengan lugar y allá por el 2020 arrancamos y bueno, no paramos de generar esto, intercambios, invitaciones, bueno, le ponemos mucha fe y estamos convencidas de que esto aporta mucho a comprender algunos conceptos, a los contenidos, a revisarlos, bueno, nutrimos todos y todas. Y me pareció importante, antes de irnos metiendo en el tema y dar paso a las compañeras invitadas de hoy, repasar esto, ¿no? Que en la primera clase decíamos que suele ser un lindo ejercicio pensar cuando comenzamos a mirar desde otros ángulos esa etapa de la vida que llamamos niñez, que venimos de hacer foco en cómo esa categoría se nos ha presentado, una categoría que es muy cotidiana, se nos ha presentado tan totalizadora en términos de lo que no hay como una fuera de lo que entendemos, ¿no? Por niñez a veces, o no lo podemos imaginar. También como se nos presenta atemporal, ¿no? Bueno, niñez es esto que conocemos hoy y así fue siempre. Y en ese camino que nos hemos propuesto como parte de los objetivos en esta materia, de desarmarla un poco, ¿no? Los marcos teóricos para nosotros que nos comparten los estudios de género son centrales, el paradigma de derechos humanos es central, ¿no? No solo para hablar de derechos, de deberes, de obligaciones del Estado, para pensar nuestros roles también en esta clave, sino para hablar de binarismos, de mandatos de género, de estereotipos, de violencias, de desigualdades de género, de violencias históricas y estructurales, ¿no? Entonces, en encuentros anteriores hemos sumado la mirada de antropólogos, antropólogas, de sociólogos, sociólogos. Ahí tenemos otro marco para seguir pensando y nutriendo esto que entendemos por niñez y esta materia, y a nosotras claramente también para las próximas ediciones que esperamos tengan lugar de la materia. Así que me parece que no mucho más, la idea es que tomen la palabra las compañeras de la Universidad Nacional de Quilmes que integran el Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias de Niñez y Adolescencia de nuestra amada UNCI. Así que les paso la palabra a Laura, a Caro y a Silvia. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida hermosa. Estamos muy contentas de esta invitación, de participar de este espacio, de intercambiar miradas, recorridos, voces, pareceres. Eh, Nosotras tenemos diversos recorridos también entre nosotras, Laura, Silvia, para mí es un re placer compartir con ellas. Eh, Voy a compartir pantalla, si les parece. Armamos dos presentaciones como para poder ir contándoles un poco dónde es que se van entrelazando nuestros recorridos, nuestras experiencias, nuestros sentires y pensares en relación a las niñeces. Y bueno, voy a ir con la primera Claro, presentación, a ver si Claro, puedo. eso. Antes que quizá, compartas, claro, antes de de- compartir, nos presentamos. Dale, claro, dale, de una, Por las dudas, para que no quede. de una, de una. Soy Laura Lobato, soy terapista ocupacional, así que Ana, no te conozco, pero bueno, somos colegas también. Trabajo en la universidad desde el año 2013, soy egresada de la universidad y bueno, y desde hace bastante ya, mucho, toda mi vida trabajando con niñeces en distintos ámbitos, porque también fui docente de escuelas primarias, de escuelas de adolescentes y adultos. Trabajé en consultorios también con niñeces diversas, así que esta temática particularmente me convoca, me interpela. Hace mucho que me dedico
a trabajar con niñeces, es un placer enorme trabajar con niñeces porque nos enseñan un montón. Y bueno, y un gran trabajo que venimos haciendo desde el observatorio tiene que ver un poco con esto que decía Vicky primero, ¿no? O al principio, de interpelar esta categoría tan estanca, que nos parece estanca, pero que las mismas niñeces nos van diciendo que no es estanca si aprendemos a escucharles, a mirarles y a observar lo que hacen. Entonces, sumar a lo que decías vos, que coincidimos por supuesto con todo, también para nosotras muy importante las miradas de los feminismos negros y de las interseccionalidades que han aportado muchísimo para pensar estas categorías que parecen universales pero que no lo son. Y en particular, dentro de la disciplina nuestra, cuestionamos mucho esta cuestión de Apagaste, Lau. Apagaste el No se sonido. escucha, Lau. perdón, no porque sea propio de nuestra disciplina, sino porque sí las disciplinas vinculadas a la salud o a lo que se supone que es salud, están muy ligadas también a patologizar las infancias. Entonces nosotras un poco, bueno, sostenemos que este no es un camino único, más bien no es el camino, sino, bueno, pensar las diversidades y en ese contexto de las diversidades y las interseccionalidades, pensar también la categoría de la diversidad funcional o de lo que nosotros conocemos como discapacidad como una categoría más, ¿no? A la que por supuesto hay que atender con sus particularidades. Entonces, bueno, un poco como para contarles cómo venimos pensando y después sí vamos, bueno, ahora le doy paso a Silvi y después sí compartir un poco qué hacemos en este observatorio. Bueno, primero agradecerles a Majo y a Vicky el que nos hayan permitido encontrarnos. Digamos, creo que me parece que la universidad precisamente hace eso, ¿no? Nos encontramos con las caras y decimos, uy, claro, si nos vimos siempre, estuvimos en la marcha el otro día, ¿no? Así que bueno, agradecerles esa posibilidad de encuentro. Bueno, yo soy terapista ocupacional también, y hace todo mi ejercicio profesional siempre estuvo ligado al trabajo comunitario, a las desigualdades, a pensar los derechos humanos y a, y a ir junto, digamos, nosotros siempre hablamos de estar en las márgenes de la terapia ocupacional tradicional, y nos identificamos precisamente con las márgenes o con la marginalidad, si uno quiere hablar pero preferimos hablar de márgenes, en donde están muchas de las personas y muchas de las niñeces con las cuales trabajamos, ¿no? Y nos identificamos ahí, en esos espacios, ¿no? Para pensar las interseccionalidades, para repensar qué queremos decir cuando hablamos de niñeces, cuando yo le decía hace un rato cuando hablábamos con Victoria cómo fuimos cambiando y cómo también el observatorio se va reconfigurando, porque precisamente en este no creer en los compartimentos estancos y no creer en estos estancamientos, nuestro nombre tampoco puede estar estanco, porque también nos vamos cambiando y reconfigurando. Entonces nuestro observatorio, que ya lo tenemos que cambiar y decíamos, uy, tenemos que hacer otro banner, pero digamos, ya dejó de ser de la niñez y la adolescencia, porque precisamente los feminismos vinieron a mostrarnos, ¿no? A interpelarnos en estas diversidades y a decir, epa, que no hay una sola niñez, que no hay una sola mirada de la adolescencia, y nosotras ahí nos empezamos como a también, en paralelo, a plantearnos que ya no podemos hablar más de niñez y adolescencia y pensar en esta multiplicidad y decir, hay niñeces y hay adolescencias. Y hace muy poquito le agregamos las vejeces. Así que, digamos, en esta línea vamos y en esta línea nos venimos debatiendo. Si querés, Caro, vamos, bueno, soy docente de la Universidad de Quilmes, pero yo siempre digo que esas son cuestiones de añadidura, digamos, somos, y eso nos hace, ¿no? Nos hace sujetas. Después todo lo demás, es títulos
no nos hacen en calidad de persona. Con lo cual, si querés, Caro, vamos, yo les pido mil disculpas, pero me tengo que ir a otra reunión. Entonces voy a contar un poco cómo nació el observatorio, con quiénes lo pensamos y por qué lo pensamos, y después las dejo a Caro y a Lau para seguir hablando, digamos, de esto y para seguir compartiendo y por supuesto decirles que la oficina 326, que es donde funciona nuestro observatorio, tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran sumarse. Perdón que Créeme. interrumpa, ¿ven bien? Sí, sí, Caro, Listo, perfecto. perfecto. Todo Perfecto. perfecto. Eh, Cuando allá por 2016, 2015, en realidad lo empezamos a pensar, en el departamento nos dijeron que había áreas de vacancia como las niñeces y las adolescencias, y que si no queríamos pensar algo en relación al tema. Me acuerdo que estaba como directora del departamento Nancy Calvo, ¿no? Y entonces nos decía, mira, hay un área a ustedes. Y cuando digo a ustedes, me remito a quien es hoy la directora del observatorio, que es la magíster Valeria de la Vega, que ella es de las ciencias sociales, con quien veníamos ya trabajando juntas en proyectos de extensión, pero también en ese momento, en ese hito, y lo quiero marcar, que es cuando surge el observatorio también, eh, entrábamos en una etapa de la era neoliberal del gobierno de Macri, ¿no? Y veníamos nosotras participando del Consejo Local de Niñeces y Adolescencias del municipio de Quilmes, y en ese momento se corta, digamos, había reuniones que se hacían mensuales y se corta. Y entonces nosotras con Valeria, haciendo un poco oído a nos quedó resonando esta propuesta que nos hace la directora en ese momento del Departamento de Ciencias Sociales, dijimos, vamos a poner a la universidad como espacio de encuentro para el consejo local. Y fue así que empezamos a convocar y pusimos a la universidad como ese lugar digamos, neutro, si uno quiere decirlo así, que no éramos neutras, claramente no éramos neutras, pero digamos, a la vista de algunas éramos neutras, para que el consejo comenzara nuevamente con las reuniones, para empezar a vitalizar y a potenciar el consejo local, porque nosotras somos unas fervientes defensoras del poder, y digamos, del poder digo en tanto posibilidad de conjugarlo, ¿no? Esto de se puede, podemos darle voces a las organizaciones de niñeces que venían sosteniendo, y en ese momento en particular, sosteniendo a muchísimas niñeces que estaban en vulnerabilidad. Y entonces, y que tenían las voces calladas. El Consejo Local, que esto es para otro tema y que después podemos pensarlo, tiene una función específica por el cual fue creado a nivel provincial. Y después cada municipio adhiere. El municipio de Quilmes había adherido y en esto era mejor, callemos. Ahí fue que decidimos nosotras dar lugar a la creación del Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias. Ahí hay planes de acciones que nos proponíamos, y en el 2016 lo creamos. ¿Y por qué pusimos Observatorio de Políticas Públicas y Experiencias Comunitarias? Porque no queríamos un observatorio quieto, rígido de investigación, de sillas frente a la computadora, sino que lo que queríamos era empezar a construir, que después, bueno, lo van a explicar mucho mejor después Laura y Caro, construir desde la extensión, que era nuestro fuerte por sobre todas las cosas con Valeria, digamos, esos nuevos conocimientos que nos daba la experiencia del cotidiano. Entonces, por eso le pusimos de experiencias comunitarias, porque había que empezar a valorizar ese trabajo para después sí ponerlo como investigación, como datos,
como divulgaciones, etc. Es decir, creemos en la investigación-acción participativa, ¿no? Como creadora de nuevos conocimientos, pero por sobre todas las cosas para nosotros era fundamental que el observatorio no sea solamente de investigación, sino que también acogiera y tomara esos proyectos del que nosotras ya éramos parte. Valeria dirigiendo el proyecto de Enredades y yo dirigiendo el proyecto de Juegotecas comunitarias. Entonces, digamos, nosotras ya teníamos proyectos que nos acercaban a las organizaciones de niñeces con las que veníamos trabajando. Ahí fuimos invitando, obviamente, a Laura, Caro, que se iban sumando. Y así muchísimas otras colegas y profesionales, digamos, diversas, porque somos interdisciplinarias, fuimos dándole forma a este observatorio que funciona en la oficina 326 del edificio Espora, y que, digamos que en realidad no estamos quietas, sino que estamos todo el tiempo creando y generando proyectos de extensión y hoy pensando en futuras, en dar paso a la investigación. Quizás sería bueno, Caro, pasar a los ejes transversales, ¿no? Para nosotros son fundamentales o es fundamental la sistematización, la investigación y la educación popular. Esos son los tres ejes que nos atraviesan y que intentamos llevar a cabo y que le vamos dando forma a nuestros proyectos y dando lugar a nuestros proyectos, porque además nos permiten interpelarnos constantemente. Yo le doy paso a Laura y a Caro, vuelvo a agradecerles, les pido mil disculpas, me gustaría poder seguir estando, pero se me van a ir los otros que están en la reunión. Gracias, Y bueno, Silvia, nada, las gracias. dejo a las Gracias, chicas Silvi. y desde ya vuelvo Gracias, a Silvi. repetir esta posibilidad de sumarse Gracias, al Sil. observatorio y de seguir creando redes. Y Anita, un placer enorme que nos hayamos encontrado. Y bueno, nada, yo igualmente si puedo y están todavía, me vuelvo a sumar si termino. Volvés. Un abrazo grande. Gracias, Eso es lo que Silvia. tiene de... Gracias, Sil. Chau, Silvi. Eso es lo que tiene de bueno el Zoom, ¿no? Que uno se teletransporta, ¿no? En 2 minutos puede estar en un lado, en el otro. Cuestión que si estuviéramos de manera presencial no sería posible. Bueno, nosotras, antes que nada, decirles que no queremos dar como si fuera una clase teórica de lo que hacemos, lo que no hacemos. Sí nos parecía importante que Silvia pudiera describir este contexto o este arranque del observatorio contextualizando justamente en qué momento histórico apareció y esta vinculación tan fuerte con el Consejo Local de Niñez, que se llama así en realidad, en relación a las organizaciones comunitarias que ya venían trabajando con el observatorio, pero nuestra idea no es hacer una lectura de un Power estrictamente por orden, así que pueden interrumpir, pueden preguntar, la idea sería que podamos dialogar, porque así hacemos nosotras también en otros espacios cuando estamos construyendo con otras compañeras y compañeros que son parte de estos proyectos. Así que, bueno, un poco esta cuestión de poner énfasis en estos 3 ejes tiene que ver, sí, con qué herramientas o posicionamientos teóricos nos manejamos en la acción, ¿no? Y cómo construimos con las organizaciones comunitarias de niñeces, con las cuales tenemos una vinculación que va por fuera, digamos, de lo universitario o lo no universitario. Para nosotras somos todas parte de estas construcciones y cuando digo todas es porque en general en estos centros comunitarios de niñeces participan mucho más las mujeres y las feminidades, más que las masculinidades. Entonces, bueno, somos todas partes y entonces todas hacemos sistematización, todas pensamos en la investigación y todas nos posicionamos fuertemente desde la educación popular.
las compañeras con las que trabajamos, compañeros de los centros comunitarios que participan del observatorio, todas se autorreferencian como educadores populares. Y para ellos es una atención importante, y para nosotros también esa atención la trabajamos porque implica un poco qué es ser educador o educadora, educadore, quiénes están habilitados para nombrarse así, ¿no? Esta cosa de quién está dentro de la universidad y quién está fuera, quién es parte, quién no y por qué. Y eso también hace a la construcción de los sueños posibles para las niñeces que atraviesan esos espacios, ¿no? Digo, en este momento de tanta discusión y debate sobre la universidad pública y sobre la existencia o no de universidades que respondan a las demandas de la mayoría o de las mayorías. Bueno, en ese sentido nosotros también reivindicamos mucho esta posibilidad de que las compañeras y compañeros de los centros comunitarios son educadores y son quienes forman y atraviesan la vida cotidiana de esas niñeces 24 horas prácticamente, porque están en los barrios, están con ellos acompañando a las escuelas. Entonces, bueno, un poco la construcción del observatorio tiene que ver también con habilitar o con escuchar, mejor dicho, porque no somos quienes para habilitar, pero sí con escuchar las voces de estos compañeros, compañeras, compañeres, que nos cuentan, que nos narran la vida cotidiana de esas niñeces, más allá de lo que nosotros podemos observar, ¿no? También cuando estamos en el territorio casi de manera permanente. No sé Sí, si y Caro. agrego, perdón, Lau, pero agrego a eso como también a través de la construcción de largo plazo de un vínculo entre las educadoras y los espacios y el observatorio, ¿no? En esta constante tensión que mencionaba Lau, ¿no? Como en el adentro, el afuera, lo que es universitario, lo que no, la educación formal, la educación popular, ¿no? Como que estos dos lugares que se ponen en tensión constantemente, como que también son parte de un recorrido extenso que venimos haciendo con las organizaciones, eh, lejos de romantizar, ¿no? Como los vínculos, lo comunitario y demás, y que pensamos que también lo pudimos trabajar y lo pudimos construir desde un lugar muy genuino, muy amoroso, eh, muy constructivo, con los diferentes espacios con los que nos vinculamos, cada uno con su propio recorrido, porque hay algunos jardines que se constituyen como jardines comunitarios y que tienen una experiencia de muchísimos años, otros que son más recientes, otros que tienen una lógica más de jardín con educación formal, entre comillas, ¿no? Y otros que son espacios más de juego libre y de cuidados. Todos son espacios de cuidados, pero bueno, cada uno tiene sus propias características. Y en eso, bueno, como un largo recorrido de ir vinculándonos y habilitándonos cada una desde nuestros propios saberes, intercambios, en pos de también crear espacios cada vez más amorosos y seguros para el crecimiento y desarrollo de las niñeces. Em, Sí, y también pensaba en esto, en esta tensión de la investigación, ¿no? ¿Y qué es hacer investigación? Silvia decía, nos falta la pata de investigación. En realidad, sí, claro, faltaría la pata de la escritura, de una investigación formal de acuerdo a los cánones de la academia, pero nosotras pensamos que hacemos mucha investigación y construcción de conocimiento a partir de la extensión. Y en eso sí, la sistematización es un proceso prácticamente diario en el que también participan las y los compañeros. Nosotros cuando hacemos presentaciones en congresos, cuando hacemos escritura de un trabajo vinculado a las niñeces de ese espacio, las y les compañeros de los centros comunitarios son autores junto con nosotras de estos procesos, ¿no? Hacemos escritura colectiva. Entonces, bueno, un poco el observatorio tiene esta mirada y esta perspectiva. no sé si te parece, Lau, que abramos, más que nada por la hora y los tiempos, que Sí, abramos el del proyecto para ir sí, metiéndonos un poquito más en la sí, extensión. Eh, Voy sí, a y por dejar de ahí en compartir. esta cuestión de discutir o de debatir entre nosotros las categorías, ¿no? Las categorías tan
tan universales, que parecieran que son universales. Bien. Bueno, ahí se ve bien, No, yo no lo veo, pero no sé si ¿no es ves? porque acá está. Está cargando, entiendo que tarda un poquitito, ¿no? A ver. Sí, es probable. Bueno, ¿Cómo bueno, vamos, mientras chicas? Re bien. Ay, yo estoy re quieren entretenida. compartir algo, que vayamos Claro, intercambiando o sea, ahí. intercambiemos, ¿eh? No, no, no hace Sí, falta sí, sí, no, que por favor. esperemos. Yo no lo veo, Caro, no sé si... Ahí lo intenté compartir de vuelta, No, tampoco. no. Voy No. Bueno, contando mientras. dale. Uno de los proyectos de extensión del observatorio se llama Acompañando Infancias en y desde la comunidad. Y en ese momento, cuando lo presentamos en el año 2021, si no me equivoco, la primera La primera vez. edición del proyecto fue en el 2022, eh, todavía nos costaba poner un título que fuera Acompañando Niñeces. Y digo que nos costaba porque había que validarlo, ¿no? Y había que estar explicando. Y decíamos, ay, si por ahí ponemos esto y no nos aprueban el proyecto, y es un proyecto que está aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces digo, cómo en poco tiempo ya hoy en día podemos decir niñeces y nadie nos cuestiona nada, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante también decirlo. Después nos quedó el nombre y fue difícil también modificarlo en función de un recorrido y que las propias compañeras de los espacios y donde estamos comunitarios ya, ahí vienen las chicas de Acompañando Infancia o están las chicas de Acompañando Infancia, entonces nada, vamos por ahí, pero digo, me parece que en poco tiempo esta categoría de niñeces o este sustantivo, ¿no? Aparece ya bastante instalado, por lo menos en los lugares donde nosotras estamos transitando y que nos parece que es como una militancia que tenemos que hacer en las aulas, en los espacios donde estemos, porque es lo primero que tenemos que debatir, ¿no? Si los niños, niñas, niñes responden a un solo modo de ser, de estar o de hacer en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco este proyecto va por ahí. Es un proyecto que construye a partir de la extensión, vuelvo a decirlo, con los centros comunitarios de una red que se llama Red Colectivo de a Pie, que a lo mejor la Ujú. conocen. Es una red de muchísimas organizaciones, abarca muchas organizaciones del conurbano, específicamente de Quilmes, Berazategui y Varela. Hace mucho tiempo que esta red está constituida como un espacio de trama común, de construcción horizontal entre las distintas organizaciones, de acompañamiento para las organizaciones comunitarias en los barrios más vulnerables de nuestro territorio, ¿no? Del conurbano. Y tienen una lógica también de mucha construcción diversa, plural, horizontal, con un equipo técnico que acompaña. Ahí se ve, sí, perfecto. Ay, buenísimo, me estaba ahí peleando. Genial, gracias. Y entonces el vínculo con esa red fue parte del inicio de los observatorios, luego nos convocaron en pandemia a hacer un taller virtual para las compañeras y compañeros sobre los juegos infantiles y a partir de ahí se estableció un vínculo muy potente y fue como el disparador para pensar este proyecto. Y que tenía que ver con pensar un poco un proyecto que acompañara o que la demanda fuera la asistencia o el acompañamiento en los territorios cuando hay dificultades o desafíos en el desarrollo, que nosotras lo nombramos así, desafíos en el Ujú. desarrollo, que no llegaban a estar atendidas tempranamente o acompañadas tempranamente por ninguna institución pública y menos privada por una cuestión de acceso económico. Entonces las compañeras, los compañeros veían mucha necesidad en cuanto a, digo esto y pienso que el motor de este proyecto fue justamente la diversidad, porque Ujú. los compañeros y las compañeras nos decían, hay un montón de nenes que tienen
desafíos en el lenguaje, desafíos para socializar con otros, desafíos en la alimentación, desafíos, digo, más allá de los estructurales, ¿no? Puntuales. Situaciones de violencia recibidas o transitadas desde muy temprana edad que hacen que después tengan modos de vincularse particulares. Bueno, un montón de cuestiones donde no sabían ellos o no podían o les costaba decir, bueno, ¿cómo hacemos para acompañar a estas familias en estos desafíos en el desarrollo? Ya que no había instituciones que pudieran a nivel público por lo menos, acompañar o hacer el seguimiento de ese desarrollo, que nosotros lo pensábamos en ese momento como desarrollo típico. Hoy cuestionamos bastante esa palabra, Mm. porque si bien lo típico hace pensar en dentro de cánones esperables, también es muy cuestionado qué es lo típico, y ni hablar en pensar en la palabra normal, ¿no? Nosotros ya cuestionamos Ya está absolutamente, sepultada. Sí. sepultada para nosotras por lo menos, la cuestión del desarrollo normal que hoy todavía se sigue dando en las cátedras, en las carreras y en los ámbitos sobre todo de la medicina o de las ciencias de la salud como un término que aún se sigue usando. Entonces, bueno, un poco nuestro marco teórico viene por todos estos lugares, ¿no? Algunos más relacionados con la terapia ocupacional y otros no tanto, que nos nutren muchísimo. Pero bueno, un poco para pensar Pi- el surgimiento de este proyecto desde ahí. Pienso como que nosotras, como contaba Silvia al principio, ¿no? Que el observatorio está en movimiento, que estamos en movimiento, que somos parte de la extensión. El proyecto también está en movimiento y todo este primer objetivo que nos planteamos y todo este primer recorrido que empezamos a hacer con los jardines, con las educadoras populares, después en la misma práctica nos fuimos dando cuenta que era necesario como atender otras demandas, y en nuestra segunda presentación que hacemos del proyecto de extensión, ahí agregamos un montón de objetivos que no tenían que ver tanto por ahí con el seguimiento, el desarrollo, con la detección de signos de alarma tempranas y demás, sino que tenían más que ver con el acompañamiento de familias, con construir más espacios de escucha, eh, eh, dentro de los jardines, Creo que se está cortando o soy yo. con Ah, pensaba que abrir era las Ah, yo. Yo también pensé puertas que era yo, pero es más a la ella entonces. comunidad para Se te, determinadas situaciones. se te cortó bastante, Caro. Ay, Sí, no, por se ahí tenés cortó. que apagar tu cámara. Uy, qué bajón. No, no, re igual, bueno. ¿se entendió más o Perdón. menos? Si no, volverlo a repetir ¿Ahora se me cortito, Caro. escucha? Sí, Sí, ahí sí. Lo repito cortito, que tiene que ver con que nosotras en el recorrido que fuimos haciendo en la primera etapa del proyecto, donde nos habíamos planteado estos objetivos más bien a detectar signos de alarmas de manera temprana, adecuada y oportuna, como nosotras sabemos, ¿no? que es importante hacerlo en el desarrollo infantil. Nos fuimos dando cuenta en el recorrido con las educadoras populares y todos esos objetivos. Y pensión, no, ¿se me corta? ¿O va bien? sí, se corta. Va Yo te bien. diría que apagues la Ay, cámara. qué lástima. Apago la Apagar la cámara, cámara. apago la cámara. Sí, Vale, ahí está. a ver si. eh, Acompañar más a las familias, abrir las puertas a la comunidad, generar otros espacios que sean más de escucha, que sean más colectivos, que no tengan que ver tanto con eh, demandas individuales, sino que con acompañar demandas colectivas, ¿no? Digamos, empezamos como a identificar que son problemáticas que atraviesan a todas las niñeces, que atraviesan a los espacios comunitarios. Ahí va, ahí se escucha mucho mejor. Ahí está. Eh, Bueno, me alegro.
Bueno, no, pensaba también en estas cuestiones de cómo este movimiento nos lleva a hacer distintas instancias. Nosotros, bueno, estos son los objetivos, digo, después se los vamos a Sí, estar ahí los compartiendo pusimos como... como para no estar leyendo ahora, pero sí pensar las categorías o la categoría niñeces como una categoría absolutamente política, ¿no? No neutral, no blanca, no pura. O sea, digo, de construir mucho, y esto lo hacemos con las compañeras y compañeros, y sobre todo ellas lo hacen y nos enseñan, ¿no? Esto que hoy les decía, o sea, las niñeces, si uno observa, si uno acompaña, si uno escucha, nos empiezan a mostrar qué es lo que piensan, cómo a través de su juego muestran su contexto histórico, político, de reproducción de las desigualdades. Entonces, pensar el juego siempre en las categorías estancas que las evaluaciones de Piaget o las etapas del juego simbólico de Piaget, que todas hemos aprendido, sobre todo quienes somos terapistas ocupacionales, por supuesto que tiene valor. Como marco, por supuesto que tiene valor, pero de ahí a no situarlo y a no eh, modificarlo en función de lo que vamos viendo, de lo que vamos percatando que sucede, hay una antropóloga eh, mexicana que ella dice, a ver, despertemos, hay muchas casitas en el juego de la casita, ¿no? Y esto nosotros lo hemos debatido mucho con las compañeras, ¿no? Porque adentro de la casita, dice esta antropóloga, y tiene absoluta razón, no siempre hay una madre cuidadosa, no siempre hay un padre que va a trabajar y que nunca se emborracha. No, no, digo, si bien esto lo sabemos, luego cuando estamos en los espacios, pretendemos que las niñeces encajen dentro de una evaluación de juego, encajen dentro, ¿no? Y que respondan a cánones establecidos por otras culturas incluso, ¿no? Entonces, nosotras trabajamos mucho relevando, digo por decir esta palabra que se me ocurre ahora, pero digo, entendiendo que el juego es situado, que las ocupaciones son situadas, que lo que les sucede a los niños tiene que ver con realidades particulares y que no hay manera de reconocer eso si uno no reconoce esto, las interseccionalidades de raza, de género, de sexualidad, ¿no? Entonces, nos parece muy importante pensar que todas las formaciones que nosotros vamos dando tienen que incluirse dentro de estas perspectivas que ya, que son decoloniales, por supuesto, y que son eh, ya imposible de ser tapadas, y sin embargo siguen siendo negadas, invisibilizadas, ¿no? Entonces nos parece a nosotras que la construcción pasa por ahí, por reconocer estas categorías como categorías políticas, absolutamente. No sé si quieren ir compartiendo algo, hacer alguna pregunta, si les va surgiendo, como habilitar un poquito ahí. Si no, les seguimos No sé contando. si se me escucha porque tuve que ir a buscar, o Sí, se sea, te escucha, no se escucha escuchaba nada de bárbaro. la lluvia. Eh, no, quería sumar, no sé si el resto quiere decir algo, que por favor habilite el micrófono, pero quería como sumar algo que dijo Silvia con lo que está diciendo Laura, como en la universidad, ¿no? En este espacio que en realidad es abierto a la comunidad, las niñeces era un lugar en donde nadie quería ingresar, ¿no? Es como esa cajita de cristal que nadie quiere tocar. Parecería, ¿no? Como, bueno, no hablemos o no. Y ustedes lo están haciendo, por lo que estamos escuchando, desde una amorosidad hermosa, primero, desde un respeto hacia el otro, la otra y el otro, y que el trabajo en conjunto, como bien decís, y que es una categoría política, nos posiciona como universidad, profesionales y demás, en un lugar espectacular, me parece a mí. O sea, es con ellos, escuchando a ellos y a ellas, no son una... Nosotros en la materia más adelante discutimos el adultocentrismo y me parece que es donde vos vas. O sea, lo que vos estás Ujú. contando que hacen ustedes
es discutir un poco eso, y es pensar que ese sujeto de derechos, ¿no? Que es el niñe, no es más la infancia, ese sujeto que no habla, es un sujeto que habla, que vive, que circula. Me- es cambiar, como ustedes hablan de epistemología del sur, digamos, todo eso es como cambiar esa mirada y ese chip que nos cuesta a todos y todas, ¿no? Entiendo que es un proceso que estamos transitando y nada, quería compartirlo porque me parece que está buenísimo el enfoque que le están dando. Sí, Majo, y además pienso en relación a esto que decís de cómo ponemos en movimiento esta categoría del autocentrismo, también como mencionaba Lau, y vos ese laburo con las niñeces, pero también es ese laburo con las educadoras populares, muy fuerte, porque nosotras somos licenciadas, ¿no? Porque somos de la universidad, ¿no? Entonces también es posicionarnos desde otro lugar y de verdad poner en práctica lo que implica la educación popular, compartir con ellas, horizontalizar los saberes, ponernos en un lugar de escucha, o sea, es una práctica activamente también, eso sin duda, o sea, nosotras generamos muchos espacios de encuentro dentro del proyecto de extensión, lo hacemos con las estudiantes, con las practicantes que vienen a rotar por el espacio, con otras profesionales que también circulan por el espacio, con otras disciplinas, intentamos ir como pensándolo y repensándolo también hacia adentro. Sí, es un Em, desafío. Sí, y esto que vos decís, Majo, coincido plenamente con Caro y además, digo, parece muy romántico y muy lineal lo que hacemos y no es nada, ni romántico ni lineal, ¿no? No digo porque vos lo hayas dicho en ese sentido, sino que a No, nosotras no, está mismas bien, claro. nos cuesta muchísimo, muchas veces, aceptar, aceptar que las contradicciones son enormes y no solo nuestras, porque nosotras nos vamos enriqueciendo, nos vamos nutriendo, vamos leyendo, vamos aprendiendo unas de otras, estamos en un espacio que nos permite esa apertura, pero en el encuentro con las familias y en el encuentro con las educadoras y educadores en los barrios, hay un montón de cuestiones que no están siendo debatidas todavía o que no están desacralizadas, digamos, o deconstruidas, ¿no? Entonces, también nos encontramos con familias que le siguen diciendo al nene, no llores como un marica, ¿no? Cuando llora. También nos encontramos con familias que le dicen, no, señorita, no quiero que juegue al té o que le juegue con muñecas, ¿no? Entonces, esto habilita también, porque por un lado nos enoja, porque eso también sucede, ¿no? Que nos enoja, ay, me está por cortar la luz, tengo miedo. Si me voy es porque se cortó la luz, sepan disculpar. Hay una tormenta terrible acá. Sí, acá también. Entonces, esas contradicciones que se van planteando en la tarea cotidiana que hacemos, digamos, en un espacio de juego, en un espacio que aparece eh, armado como un espacio de juego libre, donde para nosotras es realmente y tiene que ser juego libre, y sin embargo, por ahí hay alguna educadora o algún educador que plantea una sanción o una determinada bueno, sí, como una determinada normatización, ¿no? De a esto sí, a esto no. Para nosotras eso es luego insumo para el debate, insumo para la construcción y la deconstrucción. Y es realmente difícil. ¿En qué sentido? En tener la paciencia de saber que no todo lo que tenemos deconstruido o se supone que tenemos deconstruido es lineal y parejo en todas las situaciones y en todos los ámbitos. Total. Entonces, Laura, te interrumpo un ratito, pero porque sí, se me va a escapar la idea y me parece muy potente dale, lo dale, último dale. que traes, que es con esto de qué contradicciones se presentan, porque ahí ya me parece que el posicionamiento es desde una tarea, ¿no? Desde un lugar que ya atravesó revisiones, desde un lugar que ya se hizo planteos, y qué desafío en el marco de experiencia de extensión o espacios de formación traer esto y compartirlo, ¿no?
porque por supuesto que se nos ponen en juego lo que queremos compartir con lo que tenemos, sobre todo en el marco de una educación popular, que uno entiende que ahí no va a ir a ser quien tiene la palabra correcta, todo lo contrario, sino poner a compartir ahí y a dialogar ese cúmulo de saberes que traemos con otros, tan válidos como los que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, me parecía que esto está bueno también para las compañeras del aula y quienes están tomando esta materia, y pensando que es una universidad que generó un espacio donde traer la niñez como una palabra que tiene que ponerse a circular, ¿no? ¿Por qué hay un observatorio en una universidad? ¿Por qué está pensado un observatorio para pensar políticas y para pensar experiencias? ¿Cómo luego eso se suma a las currículas de las carreras, ¿no? Ahí están también, me parece, los desafíos, y vuelve otra vez, por un lado, definiciones de políticas centrales, quien habilita este espacio, digo, ahí pienso en Nancy en su momento, y esa invitación, siempre hay alguien ahí que permite sumar a lo institucional esos márgenes de los que quizás hoy hablaban también, ¿no? Para entrar por esas fisuras de las instituciones con temas que no suelen ser parte de las instituciones. Eso por un lado, y por el otro, cómo llevar después cada una a sus lugares, ¿no? También pensando en quienes están tomando este diploma, quienes están cursando ahora esta materia, cómo les aporta tus palabras, lo que están compartiendo, para pensar ahí su propia trayectoria con todo esto. Me venía esto cuando te escuchaba hablar de las contradicciones, cuando te escuchaba referir a lo complejo que es, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esas situaciones en donde surgen comentarios que queremos intervenir y no sabemos a veces cómo, y llevar un poco más, o ir un poco más allá. Bueno, eso, siempre suma tanto escuchar las cosas. Sí, totalmente. Dos cosas en relación a lo que veníamos compartiendo. Una, lo del adultocentrismo, para nosotros es un desafío enorme, enorme, pero enorme también poder nosotras dentro del espacio del observatorio y en las organizaciones comunitarias, realmente que aparezca la voz de las niñeces. Es enorme. El año pasado, el anteaño, nos habíamos planteado hacer un programa de radio donde aparecía dentro de la universidad, ¿no? Articulando con la radio, con el espacio de radio de la universidad, donde aparecieron las voces de los pibes, las pibas, las niñeces, y nos costó muchísimo poder concretarlo. De hecho, no lo pudimos concretar todavía, es una idea que tenemos. Hicimos un grupo de estudio, armamos un grupo de estudio paralelo, digamos, paralelo no, dentro del observatorio, pero digo, cuando se abrió la instancia de grupos de estudio de la universidad, armamos con Silvia y con las compañeras un grupo de estudio para justamente debatir y estudiar en relación y vinculación con el adultocentrismo. Empezamos siendo un montón, lo hicimos abierto a las organizaciones comunitarias, es decir, no un grupo de estudio para académicos y académicas, sino abierto a los compañeros y compañeras, virtual. Nos costó un montón llegar al final con gente, pero no porque fuera aburrido, no porque fuera poco interesante, sino porque realmente creemos que debatir sobre el adultocentrismo es realmente decir, me tengo que correr, me tengo que correr de verdad, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Entonces, una es esa, y otra, lo que vos decís de las cátedras o las comisiones, en el caso nuestro. Bueno, Silvia y yo somos docentes de la universidad, Caro ha sido auxiliar académica, otras compañeras del observatorio también, y todavía encontramos mucha resistencia a que en los programas nuestros, que aparecen estas cuestiones y en las clases, eh, aparezca el verdadero debate, ¿no? Si no, bueno, sí, lo escuchamos, lo leemos, pero bueno, el verdadero debate, ¿cuánto de nuestras propias historias como madres, como padres, como tíos, como hermanos mayores o como terapeutas, tienen que correrse de estos lugares, ¿no?
¿cuánto nos animamos a mirar lo que hacemos en nuestro recorrido profesional realmente por fuera de estos lugares? Por fuera digo, interpelando, no por fuera, porque nadie está por fuera, pero digo, interpelando realmente, ¿no? Que si cuánto de lo que se hace en un consultorio como terapista ocupacional, digo, en este caso es la experiencia nuestra, pero podría pensarse como educadora dentro de un aula, en una escuela, o como psicóloga, tiene que ver con escuchar realmente las voces o lo que le sucede a ese niño o a esa niña por fuera de clasificaciones nosológicas, ¿no? De patologías o de encuadres. Hablar de las niñeces trans nos cuesta un montón, pero no porque nos cueste a nosotras o a nosotres, que estamos absolutamente convencidas que hay que hablarlo, sino porque todavía nos siguen preguntando, pero gente muy formada, ¿eh? Gente muy formada, no estoy hablando de estudiantes que nos pregunten esto de primer año. Yo doy 2 materias, una en primer año y una en el último. Entonces noto bastante el cambio. Pero también gente con la que compartimos otros espacios de niñez preguntándonos, pero ¿no es que son muy chiquitos todavía para pensar en eso? Pero ¿no será que los padres los llevan a eso? Digo, a mí me han hecho esas preguntas pediatras muy formados, con colegas, ¿no? Entonces, bueno, nosotras todo esto lo vamos construyendo con mucho orgullo, con las compañeras de los territorios, con mucho orgullo, y también hacia el interior del observatorio. El observatorio en sí mismo y la participación en estos proyectos es un espacio constante de formación de extensionistas y graduades con compromiso político, ético, ¿no? Bueno, no lo podemos pensar de otra manera en ese punto. Graduades que se vayan formando realmente con un compromiso en el territorio que tenga que ver con aceptar que nosotros somos profesionales, esto que instalamos el otro día en la marcha, ¿no? Somos profesionales gracias a la universidad pública. Entonces, esas familias que nosotros encontramos en los territorios son los que nos bancan para estudiar, a través de los impuestos, a través de, ¿no? Entonces, ¿cómo devolvemos también desde ese lugar una escucha realmente horizontal, una construcción para acompañar a las niñeces en todas sus diversidades? Después, pues, digo, en las cátedras debatimos la construcción social e histórica de los distintos momentos de la representación social de la niñez, las adolescencias, ¿no? Yo le decía a Silvia el otro día que me parece que tenemos que instalar muy fuerte, y sobre todo en esta coyuntura política, que de acuerdo a nuestra Constitución y a los pactos que nos rigen, la niñez es hasta los 18 años y tenemos la obligación de acompañarla hasta los 18 años, digo, aunque después también acompañemos a nuestros jóvenes. Pero porque esto de cuestionar, ¿no? Que un pibe a los 14 años tiene que ir preso, sin cuestionar por qué llega a tener un conflicto con la ley, y sin responsabilizarse como Estado, ¿no? Algunas compañeras nuestras trabajan en programas que acompañan a pibes y pibas en conflictos con la ley, y, y esto también nos nutre, ¿no? De pensar qué sanciones se piden para esos pibes y pibas sin tener en cuenta nada, ni su historia, ni la responsabilidad comunitaria y social de por qué han llegado a donde han llegado. Entonces me parece que lo que también tenemos que debatir e incorporar muy fuertemente es las adolescencias como una necesidad de ser cuidadas, ¿no? De ser Total, y ahí acompañadas. traías algo, me parece que es central, que es la voz de ellos y ellas, ¿no? Hay unas preguntas que ahí me vienen dando vueltas, que tienen que ver con que esté esta materia en el marco del diploma, que creo que tiene que ver con que exista una observatorio en la universidad. Formarnos para qué, formarnos en conocer esto, también pienso para qué, nos seguimos haciendo preguntas y un poco me viene de nuevo qué consideramos que es ser niños, ¿no? Y en general cuando uno hace esa pregunta, piensa en la edad, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Y entonces hay algo que se ordena en términos de lo biológico, cronológico,
Y entonces automáticamente asociamos eso a sentidos, ¿no? A expectativas que son socialmente construidas, digo, esto que venimos charlando, y en función de eso hay permisos, está establecido qué se habilita o qué no, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué esperamos, ¿no? Entonces niñez va como configurándose en este momento que reconocemos para un periodo de la vida, ¿no? Traerlo acá, traerlo a una materia, a un observatorio, de la mano de un paradigma de derechos, de la mano de marcos teóricos y de una forma de educar en términos de con qué metodologías, ¿no? Compartimos esto, es traer que no es algo natural, ni universal, ni inamovible, ni único, que también nos permite pensar en qué continuidades tienen hacia atrás o descontinuidades, ¿no? Cómo fue en nuestros tiempos. Me venía un poco de repasar también desde la antropología, digo, yo tuve ahí una pasada, unos años en esa carrera, y hay siempre preguntas, ¿no? Ahí la antropología lo que permite es como poner en suspenso a veces algunos sentidos, ¿no? Para llevar más preguntas. Y entonces ahí poder pensarla hacia atrás y hacia adelante, poder pensarla en lo que da de hecho hoy, cómo se configura este sentido común sobre lo que es la niñez o lo que no es. Y entonces si les preguntamos a los niños qué es ser niño, ¿no? Digo, a nosotros nadie nos pregunta, ¿sos adulto? ¿Sos adulta? ¿No? Y pienso incluso porque visibilizar ese adultocentrismo debería también servirnos para vivir otras etapas de la vida con otras cuestiones. Dejamos de jugar. No, bueno, me viene como estas reflexiones en términos de qué prácticas se naturalizan en el marco de cortes de edades, ¿no? Que son impensadas para otros, y que en ese marco perdemos todos y todas. Digo, la sociedad pierde también, ¿no? En esa diversidad que tiene, y por estos moldes y estos cortes, ¿no? De permisos que se van poniendo en función de un corte cronológico. Bueno, me hiciste pensar un montón, te digo la verdad, y te agradezco un montón. Les agradezco todo, Laura, Caro, y ahí volvió Silvia. Ahí volvió Silvia. Sí. Hola, Se, Silvia. se teletransportó nuevamente. No, y yendo un poco a esto que venía diciendo Laura y que venían diciendo ustedes, precisamente en esto de escuchar las voces y cómo las adolescencias y qué poco las escuchamos, ¿no? Digamos, recientemente nos aprobaron el proyecto de nación del 2022, que estábamos todos esperando, y desde el observatorio hicimos uno porque queríamos precisamente rescatar las voces de las adolescencias, digamos, y dejar de pensar desde nosotras adultas para pensar desde ellos cuáles son sus necesidades. Esto, ¿no? ¿Qué es ser adolescente? ¿Por dónde pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué estrategias tienen? ¿Qué necesitan? ¿Por dónde va? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Pero que sean sus voces, no las nuestras, las que hablen de, ¿no? Así que bueno, nuestro observatorio, estamos empezando con este proyecto, con lo cual, nada, es abierto, digamos, a quienes quieran sumarse, pero digamos, en principio lo vamos a hacer, digamos, en Itatí, en Solano, en Espeleta, digamos, como buscamos algunas zonas, porque bueno, es limitado la cuestión, pero digamos, la idea es que empecemos a tener por lo menos un paneo. Cuando lo pensamos era qué les pasó, qué les estaba pasando después de la pandemia, ¿no? Hoy lo reconvertimos y lo pensamos en relación a, en este contexto, en estas realidades, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? ¿Qué les pasa con esto de bajar la ley de imputabilidad? ¿Cómo se piensan? ¿Qué redes tienen? Digamos, y además en los barrios, ¿no? En las organizaciones, con qué organizaciones hacen lazos, si no hacen, ¿por qué no hacen? Digamos, pero que no sean nosotros los que escribamos. Así que un poco, digamos, que va en línea con esto que venía diciendo Laura, ¿no? Justamente lo estamos organizando y vamos a tener en principio todo un grupo de estudio donde nos vamos a empezar a pensar qué es lo que vamos a trabajar y
qué decimos y qué opinamos y qué leemos y qué hay sobre las adolescencias, sobre las diversidades en las adolescencias, digamos, como para por lo menos tener un paneo común, si es que lo logramos, pero digamos, en principio ponerlo ahí en debate y en la mesa algunas, digamos, algunas voces, ¿no? Para después salir al barrio y hacer ya todo el trabajo territorial. Perdón, yo me tengo que retirar, pero quería, no sin antes, como pasar algunas fotitos que habíamos puesto acá. No sé si quieren ir sumando algo, o si no se las dejo y después las miramos, Sí, pero un después poco igual para les poner mandamos. en movimiento, y Claro. después se las podemos ¿Querés que mandar lo pase también. yo, Caro? ¿Querés que lo pase yo? Dale, Mirá sí, que a ver, Nada, son fotos que tienen que ver te lo con paso por WhatsApp. cotidianas, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Listo. cotidianas de nuestro modo de trabajar. Ahí hay Ah, no, no las tengo compañeras. ese. No, no, no lo tenés, Silvi. Bueno, que por supuesto son fotos que están con consentimiento para ser mostradas porque son parte de, bueno, ahí estamos muchas de quienes en distintos espacios, digamos, entre las compañeras, nosotros, las extensionistas, compartiendo espacios de reflexión, de debate, de construcción colectiva. Pero el año pasado hicimos una jornada hermosa en la universidad para el Día de las Niñeces. Sí, esa em, anda por acá. donde, bueno, presentaciones en congresos donde vamos juntes, compañeras de los espacios y nosotras, a presentar lo que hacemos. Em, pero bueno, digo, en esto que estaba diciendo Silvia, digamos, y que vos decías, Vicky, con respecto al juego, ¿no? En esta cuestión de dejamos de jugar y también dejamos de reconocer la vinculación que hay, eh, por ejemplo, en la ocupación o en las ocupaciones del juego o de los juegos con la vida adulta. Y en ese sentido, digo, o con las prácticas culturales, no sé si con la vida adulta, pero digo, con las prácticas culturales. Entonces, en ese sentido, pensar las niñeces por fuera de las culturas, de lo situado, de sus territorios, de esto que decía Silvia, ¿no? Como olvidarse de eso y solo encajarlos en modelos, marcos, teorías, que incluso la mayoría son anglosajonas, que no son nuestras. Entonces, bueno, un poco es ir mostrando ir mostrando, no sé, ir construyendo, ir pensando, ir reflexionando, ir compartiendo que esa diversidad es maravillosa, que hay que rescatarla de la invisibilización y de la norma. Y como dice Susie Shock, irse por fuera de lo normal como Que única otro sea lo posibilidad. normal, ¿no? Claro, tal Claro. cual. Esto último me viene muy bien porque pensaba que además ser niño, niña, la niñez es, bueno, es como una persona que no está terminada en su configuración, ¿no? Está inacabada, tiene el déficit de lo que es ser adulto, ¿no? Y ahí también poder visibilizar eso, ese sentido hegemónico, ¿no? Que se nos ha presentado natural, también es poder visibilizar qué prácticas se configuraron en ese marco, ¿no? En términos de cuidado, de protección, ¿no? Porque de ahí viene el que no tenga voz también, ¿no? De considerarlo Claro. así, viene el que no tenga voz. Entonces, todos estos espacios institucionales, estas propuestas de formación, me parece que, bueno, un poco la idea es que sumen en desnaturalizar eso, ¿no? En poder traer esas voces a primer plano e incluso en el desafío. Vamos a ver si en un próximo encuentro. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Gracias, Carito. Adiós, gracias. Gracias. Sí, en un próximo encuentro no sé si contaremos con algún abogado o abogade, pero hemos compartido en algún momento con abogadas del niño, niña, bueno, lo complejo que es poner en práctica el derecho a ser oído o oída, ¿no? Son Ujú. todos desafíos. Por supuesto, creo que acá vamos a compartir con Silvia, con Laura. No tenemos recetas, pienso, Ana, no tenemos recetas para compartirte acá.
no hay una Para serie de nada. pasos a seguir que una pueda, ¿no? Compartir abiertamente. Ahí está habilitado tu audio, Sí, Ana. no, yo lo que les quería compartir que mientras que escuchaba toda la presentación, un poco lo que pensaba, yo trabajo en una organización que tiene sedes en Ituzaingó, Corrientes, o sea, en el interior de Corrientes y en Posadas, Misiones, y tenemos una comisión de género donde elaboramos el año pasado el protocolo de actuación en casos de violencia en el ámbito laboral. Logramos que se apruebe, está en vigencia, todo, pero el mayor escollo que nos encontramos al inicio de eso fue la terminología, ¿no? que íbamos a utilizar en la redacción, por este choque de culturas que tenemos, ¿no? O sea, por ahí acá en Buenos Aires, desde lo académico, estas contradicciones que venían hablando ustedes, las encontramos hacia el interior de nuestro país, ¿no? O sea, eh, por ahí nosotros veníamos con conceptos muy elaborados que allá nos miraban con cara de vas a poner eso y no te van a aprobar el protocolo, esa palabra es chocante, ¿qué estás diciendo acá? Y, y bueno, por ahí un poco en la conversación de hoy lo que pensaba es cómo abordan esos adultos, esas adultas, adultes, a sus hijos, ¿no? Sus hijas, cómo, este, nada, sí, cómo abordan el desarrollo eh, de sus hijos. Nosotras por ahí lo vemos desde el lado de esta terminología para el protocolo, qué sé yo, pero bueno, son familias que hacia el interior de sus casas por ahí no están pudiendo acompañar el desarrollo de sus hijos. Yo creo, Ana, que también uno lo tiene que entender desde un proceso, digamos, no es que vos, Sí, porque caes ahí en Ituzaingó, venís con la pólvora, la verdad única, digamos, ahí es donde una tiene que deconstruirse, ahí es donde no, una de hecho, tiene, digamos, no, y no me hoy, cabe duda, pero digo, sí, también entender que para las familias también es un proceso, para la comunidad también es un proceso esto, digamos, y que uno, como que es, viste que yo siempre digo, ¿no? Que el trabajo comunitario requiere mucho tiempo, eh, mucha, mucha presencia y pertenencia, ¿no? Nosotras hablamos, Quiero, sí, dale, Lau. no, una anécdota que cuando Ana hablaba me acordé del año pasado, del cuatrimestre anterior sería, em, vinieron a hacer un intercambio a nuestra universidad dos estudiantes de terapia ocupacional del último año de una universidad chilena. Y amorosas, divinas las compañeras, y vinieron a hacer, pidieron hacer la práctica, o sea, la cursada de la práctica y la supervisión de la práctica la hacían en la materia de Silvia, y su práctica situada en el proyecto, ¿no? Entonces, las compañeras, uno de las cuestiones que habían visibilizado y que ya veníamos trabajando en uno de los espacios era armar un espacio de escucha, de reflexión, de crianza, viste este nombre tan de moda, ¿no? Crianza respetuosa. Que nosotras lo interpelamos bastante, si bien la idea o el contenido o lo que uno puede suponer de eso, por supuesto que es absolutamente válido, que tiene que ver con no castigar, culpabilizar, sancionar a las niñeces, pero digamos, cuánto de lo cultural hace que las familias repitan modelos de crianza y no por eso se suponen no respetuosos o respetuosas de sus hijos. Entonces eso también es un prejuicio en un claro, punto, ¿no? Porque no es que quienes tienen prácticas culturales distintas no son respetuosos de esas infancias, sino que tienen prácticas culturales distintas y han aprendido. Bueno, en el medio de eso había una posibilidad ahí de hacer varios encuentros, y una de las cuestiones era la convocatoria, ¿no? A las familias. Y las compañeras hicieron una convocatoria bellísima, pero bellísima, con preguntas, que partían de preguntas, ¿no? De cuestionamientos de te pasa tal cosa, suponete, no sé, no me las acuerdo exactamente, pero tenés que salir para el jardín, digo, en familias que por ahí son muy numerosas, ¿no?
y uno de tus nenitos o de tus hijites se encapricha, se tira al piso, bueno, ¿cómo lo abordás? Bueno, habían hecho una cuestión así. Entonces venía este espacio de escucha, trae mate. Las compañeras del centro comunitario, cuando vieron la convocatoria, dijeron, no, chicas, no viene nadie. Si ustedes plantean eso así, no viene nadie. Porque donde olfateen que los vamos a retar o les vamos a decir algo que tiene que ver con decirles cómo tienen que criar a sus hijos, no vienen. No vienen, por más que lo mandemos en formato de pregunta o les habilitemos o ya le estemos diciendo que ese espacio va a ser para interpelarse. Lo que hay que decirles, y fue un debate para nosotras tremendo, tremendo con las compañeras de del centro comunitario y de la práctica, porque las compañeras nos decían, lo que hay que decirles, vengan a las 3 de la tarde a una reunión de padres o de familias, o hacer una Es- actividad conjunta, no me acuerdo cómo lo denominaron, pero Sí, donde algo Sí, más pero la cuestión concreto era y nada, sí, nada de donde demasiada información. no, entonces ahí van a venir todos, y ahí, cuando todos estén, abrimos hay el guerra. espacio y vamos viendo. El primer taller, el primer encuentro, que fueron como 15 familias, 14, las compañeras quedaron fascinadas y las familias también, porque pudieron abrirse a esas preguntas, hubo un debate recontra horizontal, recontra respetuoso, pero digo, sin ponerle el título que para nosotras era progresivo, ¿no? De taller de crianza respetuosa, y para ellos iba a significar prácticamente una sanción, ¿no? Porque partía de un prejuicio. Entonces me parece, digo, te cuento este ejemplo, porque si bien No, que yo te escuchaba y te digo que es el proceso que vivimos, porque la Comisión de Género es de todas las sedes, o sea, hay representantes de todas las sedes, es interdisciplinaria, y bueno, la primera discusión fue hacia adentro de la comisión, en que las de allá nos decían, no, usamos esta palabra y nos bochan el protocolo. Bueno, discutimos, o sea, fue muchos meses de discusión claro, constructiva, ¿no? Obviamente, como, bueno, para ir construyendo algo que sea intersede, pero desde este lado, desde la mirada de cada uno, de cada una, de no espantar o no generar barreras que no estaban, o sea, de poder que esté representada en ese protocolo, bueno, un poco la cultura de todas las sedes, ¿no? O sea, fue un gran sí, desafío. y también bancarse la frustración, ¿no? En ese Sí, punto, porque yo me Sí, acuerdo de la carita de las compañeras que una de las además cosas que estaban haciendo un trabajamos, intercambio, ¿no? una de las Eh, cosas que trabajamos mucho de mi parte en la supervisión fue, bueno, qué nos pasa a nosotras respecto de esto, que también nos interpela en nuestro hacer profesional. Vamos, porque las chicas son súper cálidas, súper amorosas, y respetuosas, muy que no eran formadas también, muy súper formadas, digamos, estudiosas. no pasaba porque lo de ellas era descabellado, sino porque tenía que ver con una presencia en el territorio totalmente distinta a la que uno estaría con la que uno iría, ¿no? Y el territorio les estaba diciendo, las chicas del jardín, les estaban diciendo, no, chicas, así no, ¿no? Y eso a uno le interpela, porque también aparecen los egos profesionales, aparece, digamos, y esto hay que trabajarlo, esto hay que romper con eso que Elena de la Aldea, ¿no? Yo que siempre les hago leer la subjetividad heroica, te dice, no somos héroes, digamos, somos simplemente un medio, somos un lazo, somos articuladoras, somos ese nexo que permite cuestionar, plantear, crear, entrelazar, digamos. Pero, digamos, si uno se cree, pero claramente, digamos, ¿no? Esto también hace a la formación mucha frustración. No les puedo explicar lo que fue la supervisión, porque era terrible, porque para ellas era, no va a salir, esto no va a venir nadie, porque así no es. Le digo, chicas, si ellas lo están diciendo, es porque es así, es así. Si después no sale, lo ponemos en discusión, lo debatimos, lo planteamos hacia el interior del jardín, lo planteamos con las chicas. Y la verdad que la bofetada nos vino a nosotras, ¿no? ¡Tup!
nos dijeron las Silvia chicas, y ¿no? Ana me hacen pensar en dos cuestiones que no quiero olvidar y también ir planteando algo ya un poquito de cierre, porque es un montón el tiempo que le hemos tomado y que les agradecemos Nosotras somos muy profundamente. habladoras, No, podemos pero es llegar que a yo estar horas. seguiría, esto está Yo clarísimo, me estoy controlando. Pero Yo me dos estoy cosas, controlando porque porque total, ¿viste? Querés seguir y sí, sí, seguir. sí. Algo de las prácticas situadas y otro lo complejo de las culturas, ¿no? Y de los patrones culturales en términos de costumbre. ¿No? Entonces me viene ahí alguna experiencia de trabajar con fiestas populares y en los eventos de las reinas. ¿Cómo se interpela eso que tiene tanto arraigo en términos de apropiación de un territorio y de identidad? Bueno, eso es un desafío, ¿no? Es un desafío, vuelvo a no hay receta, pero es posible de intervenir porque es cultural, ¿no? Entonces, tanto esto como las prácticas situadas, que pienso, no hay una receta para ir a trabajar crianzas ni vínculos, ¿no? No lo hay. Lo que sí hay, y sobre todo desde una mirada de la educación popular, es un pensar con los otros y las otras. Y ahí lo importante, Tal pienso, cual. Ana, Silvia, Laura, Majo, de que nuestro respaldo sean los derechos, ¿no? Porque no se trata nada de lo que compartimos en la materia, en el diploma, nada de lo que trabaja el observatorio es una posición individual o un parecer o una opinión Claro. o lo que nos gustaría. Lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que cumplir con tratados internacionales, con normativas, ¿no? Ese marco a veces, llevarlo a los territorios, compartirlos en formas no de retos, como decían las compañeras, tal cual, como preguntas, siempre, a veces son las grietas, ¿no? Los márgenes por los que entrar a traer preguntas que después van a seguir resonando, que una las deja y las suelta porque saben que van a hacer su propio camino, que ahí también hay parte de cierta frustración, una puede decir porque quiere ver el proceso rápido, quiere saber qué es eso, ¿no? Pero bueno, confiar en esas semillas también, ¿no? Que una va dejando a través de esas preguntas que se apoyan en esos marcos internacionales, en lo que este país se comprometió también, ¿no? A respetar y a Totalmente, garantizar. Así totalmente. que, no sé, Majo, ahí te paso también que yo estuve un poco charleta, No, pero no, no, sumar algo que en línea con esto, que nosotros leímos Niñez Mapuche de Andreas Lux, que es una antropóloga. Es un libro que está muy bueno porque justamente habla de todo esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, ella, imagínate, del conurbano bonaerense, va y se mete en una comunidad mapuche y se encuentra con todo esto. Se encuentra con otras prácticas, se encuentra con otros modos de ver, digamos, a la niñez justamente. Eh, y es también esto de la idea de otredad, ¿no? O sea, ese otro, esa otra que nos incomoda, muchas veces nos incomoda, nos pone en jaque cómo reacciono, cómo sigo adelante, ¿no? Con esto. Eh, y como decíamos, esos estereotipos, porque cuando uno ve un otro, una otra, un otro, ya viene como con prejuicio de una, es lo que estaban ustedes contando también, ¿no? Como, bueno, quiero ir a explicarles mi librito, o como decía Ana, quiero avanzar en un montón de cuestiones, y bueno, a veces las costumbres, las prácticas y los propios territorios nos llevan y nos dan un cachetazo en el decir de realidad, que el ego personal, profesional, y el que nos da la academia también, porque la academia, no sé si les pasa a ustedes, pero uno sale, viste, como, bueno, sí, tengo mi título y estoy como en otra posición. Uno tiene que hacer un trabajo muy para adentro también, como diciendo, no hay ningún pedestal, o sea, yo lo hice, ¿no? A mí lo hice porque me parece que es el camino. No es la norma, por suerte, con lo que significa esa palabra, pero ese diálogo constante con el territorio, entre nosotras y nosotros, yo creo que nos sigue abriendo preguntas. Yo siempre que tengo estos encuentros o diálogos, no sé si con Silvia compartí Sí. becarios y tesistas, yo me quedé como flasheada, o sea, salí como diciendo, wow, todo lo que hay para seguir preguntándonos, digamos, ¿no? Es como, creo que por ahí va. O sea, la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire es el camino, desde mi punto de vista, ¿no? Totalmente. Obviamente, uno de los caminos. Y como bien explicaba Laura también, mirarnos desde América Latina, con nuestras reglamentaciones también, tomándolo de Vicky, ¿no? Porque si no siempre miramos como a Europa o al otro lugar, que claramente es importante porque tienen más bibliografía, más recorrido, obviamente, una cuestión lógica,
pero mirarnos desde acá y observarnos y trabajarnos desde América Latina, me parece que también es un camino que estamos haciendo, ¿no? Y también, Majo, para agregar Para cerrar algo, quería dejar eso, ¿no? Agradecer porque yo me quedo con más preguntas que respuestas y es la idea, me parece. y esa es la propuesta, pero no, algo que también, y que capaz Laura ya lo dijo, que también es una elección política, ¿no? Desde dónde nos paramos para Sí, pensarnos con el una otro. decisión, una decisión, Y es totalmente. una decisión y elección, ¿no? A mí me parece en esto que vos decías, Majo, ¿no? Que uno cuando sale de la universidad, bueno, me parece que ahí tiene que hacer obligatoriamente una elección y una Total. decisión política Y como más en este ciudadano y tiempo político. que se le Está tiene bueno, miedo a la palabra política. O bueno, sea, totalmente, me parece que Y en esto esto es que fundamental. que ustedes decían de la normativa en nuestro país en relación a las niñeces y adolescencias es de avanzada. Totalmente. Entonces, no retroceder, no retroceder en lo que ya hemos ganado, porque Totalmente. eso, justamente esa normativa es la que nos permite el espacio, digamos, el espacio para que esas diversidades de las niñeces se representen, se vean representadas, ¿no? Totalmente, pero Gracias. además, Exista una ley de identidad de género que habilita que un niño, una niñe pueda decir, este soy yo, y sin hacer ningún trámite judicial poder tener un cambio registral, permite que justamente esa identidad y esa subjetividad aparezca, ¿no? Entonces, No hay poca retroceder en esos caminos es grave. Y mm, esto es, me parece, también una tarea nuestra a nivel docencia de mostrar la importancia que tienen las normas para la construcción también de subjetividades, ¿no? totalmente. Y también digo, es un marco que nos permite corrernos del señalamiento de los adoctrinamientos. Es algo que total, digo, no quiero entrar en lo de ideología de género porque también es un enorme, pero me parece que esto, hablar del marco de lo normativo, ¿no? Fundamentar lo que traemos en teorías, en marcos teóricos, volver a que no es una opinión Claro. y que tiene que ver con respetar esto, es parte de estrategia para evitar los lugares que son menos afines, ¿no? A estas miradas que compartimos. Así que bueno, me parece que eso es parte también. Agradecerles nuevamente, A Silvia, Laura. ustedes, Gracias, Ana, A por ustedes, este chicas. intercambio. invitarte. Gracias, Ana, Gracias, por Ana. invitarte. No, gracias a ustedes. Muchas Vamos a gracias. Un descargar placer, el Anita, video verte. y lo vamos Igualmente, a Silvia. subir para compartírselos. Los abrazo a las compañeras en la universidad cuando vaya estos días. Gracias, Majo. Y bueno, y nos No, vamos a gracias, estar gracias. viendo en un próximo Nos encuentro. cruzamos en cualquier Exacto. momento. Nos Gracias. Gracias. cruzamos. Gracias por la Un Chao, invitación. abrazo muchas enorme. gracias. Adiós. Adiós. Chau, Gracias. chau.